El Señor nuevamente, dentro de su gracia, de su misericordia, nos regala un domingo más en el cual podemos alabarle, podemos estar en comunión entre hermanos y por sobre todo, mayormente, principalmente, escuchar su bendita palabra. Estamos abarcando un libro importante. Estamos estudiando un libro altamente teológico, altamente doctrinal, y el mensaje de esta mañana lo titula El plan maestro de Dios. El plan maestro de Dios. Ahora, imaginemos por un momento el vasto, insondable y eterno amor de Dios. Solamente vamos a usar un rato la imaginación. Yo sé que es incomprensible entender plenamente lo que significa el amor soberano de Dios. Nuestra mente tiene limitaciones para poder comprender plenamente lo que representa el amor soberano del Señor. Un amor que obviamente trasciende el tiempo, el espacio y evidentemente, como estaba diciendo, nuestra comprensión. Un amor que existía antes de que el universo fuese creado, fuese tejido en el tiempo, antes de que las galaxias giraran en su danza celestial y antes de que el primer latido de vida resonara en la creación. Dios ya tenía un amor soberano. En este contexto de infinita grandeza, encontramos uno de los pasajes más profundos y teológicamente más ricos de la Biblia. Me refiero a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Y aprovecho para pedirle que abra su Biblia en ese pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Y ese es el pasaje que vamos a desarrollar esta mañana. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6 dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por tu infinito amor, por tu gracia que constantemente derramas sobre nosotros. Señor, humanamente no podemos comprender ese gran amor que has tenido con nosotros, pero la aceptamos, Señor, reconociendo que somos inmerecedores de nada que venga de ti, Señor. Mi Dios, agradecerte también por este tiempo, el cual tú permites, Señor, que estemos en comunión entre hermanos, dispuestos, Señor, a conocer más de ti, y por sobre todo, Señor, llegar a comprender ese amor soberano que has tenido por nosotros. Danos el entendimiento necesario de tu palabra. Desecha de nosotros el orgullo. Desecha de nosotros el concepto quizás predeterminado que lleguemos a tener de tu palabra
Implanta en nosotros humildad, Señor, para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a tus propósitos, individualmente y también colectivamente, hablando de tu iglesia. Que tu mismo Espíritu Santo me use en este tiempo, Señor, como un instrumento. Pon en mi boca todo aquello que el rebaño de tu Hijo Jesucristo necesita, Señor. Úsame. Dejo este tiempo en tus manos para que sea de agrado tuyo. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El plan maestro de Dios es el título del mensaje de esta mañana. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios desde su encarcelamiento, no solo ofrece palabras de consuelo o no solamente ofrece palabras de instrucciones en este libro, sino también ofrece una revelación divina que tiene el poder de transformar nuestra comprensión de quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Este pasaje, particularmente de Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, nos lleva a las alturas celestiales, invitándonos a contemplar la mente y el corazón de Dios. Es un pasaje sumamente profundo. Sumamente profundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió, escuche bien, en Cristo. En Cristo. Este acto de elección no es simplemente una decisión arbitraria, sino muy por el contrario, es un acto de amor divino, un reflejo de su deseo eterno de estar en comunión con cada uno de nosotros. Nos eligió para ser santos y sin mancha delante de Él. Y obviamente, esta elección nos llama a vivir una vida de santidad. No porque sea algo que emana de nuestros propios méritos, sino porque la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús está siendo reflejada sobre su iglesia. El concepto de santidad aquí no es meramente una ausencia de pecado, sino una separación para los propósitos divinos por los cuales el Señor nos ha escogido. Ser santo y sin mancha es vivir una relación de intimidad con Dios, reflejando en nosotros su carácter, y cumpliendo su voluntad en nuestras vidas de manera cotidiana, de manera diaria. La predestinación mencionada en este pasaje ha sido objeto de muchos debates teológicos a lo largo de los siglos. Sin embargo, en su esencia misma, la predestinación no es una doctrina que debería causar temor, incertidumbre o algún tipo de debate que para nada edifican. Muy por el contrario, la predestinación es una verdad que debería llenarnos de asombro y por sobre todo gratitud de parte de nosotros. Dios nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta adopción es un acto de gracia que nos da una nueva identidad y por ende nos da un nuevo propósito desde ese momento que Dios nos ha llamado. Ahora, en el contexto de la cultura romana, la adopción no solo implicaba ser parte de una familia, sino también implicaba recibir todos los derechos y privilegios
de un hijo biológico. Cada uno de nosotros, de los que estamos en Cristo Jesús, al ser adoptados por Dios, no solo somos invitados a ser parte de la familia celestial, sino que también nos da una herencia eterna y un lugar en su reino. Ahora, esta verdad teológica, esta verdad doctrinal, debería infundir en nosotros un profundo sentido de pertenencia y de seguridad. Les ruego que presten mucha atención a lo que vamos a desarrollar, porque es un punto en las Escrituras donde lo que se menciona aquí tiene un alto contenido doctrinal. Este pasaje nos llama a alabar la gloria de la gracia del Señor. La gracia del Señor es digno de toda honra, de toda gloria. Y la gracia de Dios es el corazón de nuestro llamado y también de nuestra elección. Hermano, escuche bien, no somos o no fuimos llamados o elegidos por nuestros propios méritos, sino por la maravillosa y abundante gracia de parte de Dios. Esta gracia es una fuente constante de esperanza y de transformación en nuestras propias vidas. Escuche bien, cuando Jesús escribió el testamento para su iglesia, hizo todo lo posible para que compartiéramos sus riquezas espirituales. Y el versículo que hemos visto el anterior domingo habla de que cada uno de nosotros, de los que estamos en Cristo Jesús, hemos sido partícipes de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Su muerte en la cruz y su resurrección hicieron posible nuestra salvación. Nos incluyó en su testamento y después murió para que éste entrara en vigencia. Luego resucitó para poder convertirse en el abogado celestial a fin de asegurar de que se siguieran correctamente los términos de su testamento. Por lo menos quiero compartir con ustedes 3 puntos esta mañana. El punto 1, si tiene nota puede anotarlo. Escogidos por el amor soberano de Dios. Es el punto 1. Escogidos por el amor soberano de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El domingo anterior estuve mencionando algo muy importante para entender este punto doctrinal, y vuelvo a mencionar en este momento. Para que nosotros podamos comprender plenamente la doctrina de la elección, es importante tener en cuenta a quién va dirigida esta carta. Esta carta no va dirigida a todos los habitantes de Éfeso en ese tiempo. Pablo no está diciendo a todos los habitantes de Éfeso, no. Esta carta va dirigida a un grupo selecto de personas. ¿Y quiénes serán? Según el versículo 1. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están, ¿dónde? En Éfeso. Es muy importante que entendamos este punto. Va dirigida a un grupo selecto de personas. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Teniendo esto en mente, la doctrina
la maravillosa doctrina de la elección es una doctrina que ha confundido a unos y ha perturbado a otros. Para que podamos nosotros entender también otro punto interesante es que debemos hacer una conexión de dónde hemos quedado para poder avanzar hoy. El domingo anterior nosotros hemos visto el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, yo quise dividir en dos partes ese versículo, en dos sermones, el versículo 3, pero dije, no, mejor continuemos en este punto tan importante. Y una de las tantas bendiciones que el Señor ha derramado sobre sus escogidos es precisamente lo que hemos leído, hemos visto. Hay tantas bendiciones espirituales y una de ellas es que nos escogió. Un profesor de seminario dijo alguna vez: trata de explicar la doctrina de la elección y puedes perder la razón, pero trata de ignorarla y puedes llegar a perder tu alma. No se puede negar esta doctrina tan maravillosa. Cada uno de nosotros está convencido de que la salvación comienza con Dios y no con el hombre. Cada uno de nosotros tiene ese concepto, y como comunidad de fe, como congregación, como iglesia, manifestamos lo mismo. La salvación pertenece a Dios y por ende comienza con Dios. Cristo dijo a sus discípulos en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El pecador perdido, abandonado a su voluntad, en ningún momento busca a Dios. Según Romanos 3, 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10 y 11. Dios es el que inicia este tema de la salvación. Dios es el que busca al pecador. Es lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Cada creyente debería darse cuenta que Dios nos eligió aún antes de la creación del universo. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, porque así termina el versículo 3. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo. Ya Dios, en el sabio consejo de la deidad, de la Trinidad, había establecido que iba a escoger a un grupo selecto de personas para salvación. Nuestra salvación, queridos hermanos, depende completamente de Dios, de su gracia, y no está basada en nada de lo que nosotros hayamos hecho. En nada. Por eso Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, porque si nos hubiese escogido a estas alturas, habría alguien y diría: porque soy bueno. Yo me merecía esta salvación. Así que uno podría inflar pecho, pero no. En su sabiduría Dios nos escogió antes de que todo haya sido creado. Hay algo muy importante también que debemos de resaltar. Él nos eligió en Cristo. En Cristo. No por nosotros mismos.
sino que nos eligió en Cristo. Pero aquí no hay un punto de discusión, o no debería de haber un punto de discusión o de debate, porque la Biblia menciona de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Punto. No debería de haber ningún tipo de debate. Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No, punto. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Lo que a nosotros nos debería de llamar la atención y nos debería de preocupar en el buen sentido de la palabra es un tema muy importante, una palabra muy importante. Para. Fíjese lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser, ¿qué cosa? Santos y sin mancha. En toda, queridos hermanos, la revelación bíblica, la elección siempre es para algo. En toda la revelación bíblica, la elección es siempre para algo. Es un privilegio que hayamos sido escogidos, pero conlleva en sí mismo una gran responsabilidad. Santos, para que seamos santos, apartados, en otra palabra, en sencillas palabras, apartados del pecado, apartados de una vida pecaminosa, apartados para glorificar y honrar al Señor. Para ello nosotros fuimos escogidos para, entienda bien esa palabra, para un propósito. La mayoría de nosotros conocen lo que significa etimológicamente esta palabra santo, pero hay otra frase, sin mancha. Es interesante la raíz de esta palabra, amomos, en su original, en griego, amomos. Escuche bien lo que significa. Escuche bien lo que significa etimológicamente esta palabra. Significa sin culpa, sin defecto, que no se le puede culpar, irreprochable, que no se le pueden traer cargos ante un tribunal. Eso significa sin mancha. Entonces, uniendo un poco la primera parte con la segunda, podemos darnos cuenta de que Dios nos ha escogido para un propósito. Para estar en el mundo apartados del pecado, de una vida pecaminosa, de una vida que no agrada al Señor. Podríamos hacernos una pregunta y es muy válida. Escuche bien la pregunta. ¿Responde el pecador a la gracia de Dios en contra de su propia voluntad? Porque usted me diría, ¿qué pasa de la voluntad humana, pastor? ¿Responde el pecador a la gracia de Dios en contra de su propia voluntad? Rotunda y categóricamente no. ¿Sabe por qué? Porque el pecador responde a este llamado porque la gracia de Dios lo sensibiliza. Lo sensibiliza. El misterio, queridos hermanos, de la soberanía divina y la responsabilidad humana jamás será aclarado en esta vida. Jamás. Por un lado está la soberanía divina y por el otro lado está la voluntad humana. Y como decía un profesor mío de seminario, son como las rieles del tren. ¿Rieles le dicen? Aquí. ¿Rieles? Sí. Son como las rieles del tren. Jamás se unen. Pero sobre las rieles está el tren, que de algún modo une a ambos carriles o ambos rieles, y ese tren es el Evangelio.
Ese tren es el Evangelio. Las tres personas de la deidad están involucradas en nuestra salvación. Escuche bien, hermano. Las tres personas de la deidad están involucradas en nuestra salvación. Dios Padre nos salvó cuando nos eligió en Cristo en la eternidad pasada. En lo que respecta a Dios Hijo, Él nos salvó cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y en lo que se refiere a Dios Espíritu Santo, Él nos salvó cuando, escuche bien, nos motivó a rendirnos a su convicción y así recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque el Espíritu Santo tiene dos tareas en el inconverso y en el Hijo de Dios. En el inconverso dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces el trabajo del Espíritu Santo fue motivarnos a tener una convicción de pecado y de esa forma recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero fíjese bien, antes ya hubo un trabajo, ya hubo una elección. Lo que comenzó en la eternidad pasada fue llevado a cabo en el presente y continuará por toda la eternidad. Vuelvo a reiterarles, hermanos, el objeto de la elección no son todos, sino solo aquellos a quienes Dios ha escogido. No es a todos. Ay, pero pastor, eso es injusto. Eso es injusto. ¿Cómo es que va a escoger a uno y va a desechar a otros? Es lo que dice la Biblia. Esta carta va dirigida a los santos y fieles, no a todos los habitantes de Éfeso. Yo sé que va a tener muchas preguntas aquí, porque se podrían hacer varias objeciones. Porque si decimos que hay una injusticia aquí, estamos acusando indirectamente a Dios de ser injusto. Y Dios no tiene tan siquiera una pizca de injusticia. Tiene una justicia perfecta. Perfecta. Segundo punto. Adoptados por el amor soberano de Dios. Primero era escogidos por el amor soberano de Dios, ahora adoptados por el amor soberano de Dios. El versículo 5 dice: el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, hermanos, nos encontramos con la mal entendida palabra predestinación. Esta palabra, como se usa en la Biblia, se refiere en primer lugar a lo que Dios hace por las personas salvas. Algo muy interesante, importante que debemos de tener en cuenta es que en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que hay gente predestinada para el infierno. No hay siquiera un versículo que nos hable de una predestinación para el infierno. En ninguna parte. Sencillamente porque esta palabra predestinados se refiere tan solo al pueblo de Dios llamado iglesia. Llamada iglesia. Esta palabra etimológicamente significa decretar de antemano, predeterminar algo de antemano. La elección en este pasaje parecería referirse a las personas, en tanto que la predestinación se refiere a los propósitos. A los propósitos. Por ejemplo,
los acontecimientos relacionados con la crucifixión de Cristo estaban predestinados. Es lo que dice la Biblia. Vayamos a Hechos 4, 25 al 28. Hechos 4. Voy a pedir un voluntario o una voluntaria que pueda leer Hechos capítulo 4, versículo 25 al 28. La predestinación se refiere a los propósitos. Y aquí hay un ejemplo en lo que se refiere a la crucifixión de Cristo. Ya estaba predestinado este propósito. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 25 al 28. ¿Quién puede leer? Leo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hasta el 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Gracias, hermano. Fíjese lo que dice al final. La muerte, la crucifixión de Cristo ya había sido decretado de antemano. Ya había sido predestinado este tema. Y hay una secuencia aquí en donde el autor menciona que esto, dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios también de la misma forma ha predestinado nuestra adopción. Es lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y nuevamente ahora, ¿por medio de quién? ¿De sus propios méritos? ¿De quién? Jesucristo. Y también Dios ha predestinado una herencia futura. Fíjese lo que dice Efesios 1:11. ¿Qué dice? En él asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Tuvimos, la palabra ¿en qué tiempo está? Pasado. Y eso se conecta con el versículo 3 que nos bendijo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios ya había decretado, predeterminado nuestra herencia futura. Ahora, la adopción, la cual se refiere la Biblia aquí, tiene un doble significado. Esto es muy importante que entiendan. Hay un doble significado en el tema de la adopción aquí. Uno, por un lado presente, por el otro lado futuro. No se entra a la familia de Dios por medio de la adopción. Escuche bien. No se entra a la familia de Dios por medio de la adopción. Se entra a la familia de Dios por medio de la regeneración, por el nuevo nacimiento. Es lo que le dijo Cristo a Nicodemo en Juan 3, versículos 1 al 18. Si usted tiene nota, puede leer ese versículo. Por lo tanto, es el respaldo para decir de que entramos a la familia de Dios por medio del nuevo nacimiento. La adopción es el acto de Dios por el cual
les da a sus hijos una posición de adultos dentro de su familia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Sencillamente a fin de que podamos de inmediato comenzar a reclamar nuestra herencia y disfrutar plenamente de nuestra riqueza espiritual en Cristo Jesús. Hermanos, me gustaría extenderme en más detalles con respecto a lo que estoy exponiendo ahora, pero me faltaría tiempo, porque es un tema fundamental, es un tema muy importante. Según Gálatas 4, no vamos a leer, pero según Gálatas 4, de los versículos 1 al 7, legalmente un bebé no puede cruzar su herencia, pero un adulto sí, y debería hacerlo. Esto sencillamente significa de que no debemos esperar a ser un anciano para poder reclamar nuestras riquezas espirituales en Cristo Jesús. La disfrutamos plenamente desde el momento en que hemos nacido de nuevo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso en cuanto a la adopción en el término presente, pero la adopción también implica un significado futuro, o tiene un significado futuro. El aspecto futuro de la adopción se encuentra en Romanos 8. Fíjese lo que dice Romanos 8. Romanos 8, versículos 22 y 23. Hermano Nelson, ¿podría leer por favor ese versículo? Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué cosa esperamos? Dice, la redención de nuestro cuerpo. Es un aspecto futuro de la adopción. El cuerpo glorificado cuando Cristo vuelva por su iglesia. Es verdad que ya tenemos una posición de adultos ante Dios. El mundo no la puede ver. Tampoco nosotros no podemos ver todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Sabemos, pero no la estamos disfrutando plenamente, pero llegará un día en que sí vamos a ser partícipes plenamente y vamos a poder disfrutar plenamente de todas las bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo Jesús. Cuando Cristo vuelva, esta adopción en privado será pública para que todos puedan llegar a verla. Entonces, escogidos por el amor soberano de Dios, adoptados por el amor soberano de Dios en el segundo punto, y en el último punto, aceptados por el amor soberano de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 6 de nuestro pasaje, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? ¿En quién? En su Biblia está en mayúscula o en minúscula. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ninguno de nosotros, de los que estamos en Cristo Jesús, podría hacerse aceptable ante Dios. Y ninguno de los que están fuera de Cristo no puede llegar a ser aceptables ante Dios por sus propios méritos. Él, por su gracia, nos hace aceptos en Cristo. Nuevamente Pablo resalta aquí, en Cristo, resaltando que nosotros lo único que nosotros hemos aportado para la salvación, lo único que nosotros hemos aportado para la salvación es nuestro pecado. Después nada más. Después nada más.
Nada más. Lo único que nosotros hemos aportado en este tema de la salvación, de nuestra salvación, es el pecado. Según Romanos 5, versículo 12, versículo 17, dice que nosotros arrastramos el pecado de Adán. Por lo tanto, todo niño que viene a este mundo nace o viene arrastrando ese pecado de Adán y Eva, lo mismo que nosotros. La posición de ser aceptos por el amor soberano de Dios es una posición eterna que nunca cambiará. Y escuche bien, es una posición eterna que nunca cambiará, no porque nos esforcemos a conservar la salvación, porque nadie puede conservar su propia salvación. Estamos seguros no porque seamos buenos, no porque nos esforcemos a conservar nuestra salvación, estamos seguros porque estamos en las manos de Cristo. Y si estamos en las manos de Cristo, dice Él, ninguno se va a perder. Lo que tú me has enviado, dijo Cristo, ninguno se perdió. Ninguno. Estamos seguros en Cristo porque Él nos sostiene, no porque podemos nosotros llegar a sostenernos por nuestras propias cuentas. La última parte del versículo 6 dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado. La Biblia de las Américas, la que estaba leyendo Álvaro, y él puede dar garantía de esto, dice al final que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Es así, hermano? Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es lo que dice la Biblia de las Américas. Por la gracia de Dios en Cristo es que somos aceptos o aceptados en Él. Este punto culminó con una cita de John MacArthur. Él dice: es imposible para nosotros comprender íntegramente cómo estas dos caras de la verdad de Dios se concilian. Por un lado, su soberanía en elegirnos, según Romanos 9, y según este pasaje, evidentemente. Y por el otro lado, nuestra responsabilidad de confesar y creer, según Romanos 10, que si confesares con tu boca, ese famoso pasaje. Continúa diciendo MacArthur: pero la Escritura declara que ambas perspectivas de la salvación son verdaderas. Son verdaderas. Y culminando esta cita dice: es nuestro deber reconocer ambas verdades y aceptarlas con gozo por medio de la fe. Quisiera rápidamente mencionar 5 aplicaciones. Las aplicaciones abundan para este pasaje, pero me gustaría compartir con ustedes 5 por lo menos. Número 1, vivir en santidad. El versículo 4 nos recuerda que fuimos elegidos para ser santos y sin mancha. En la vida diaria, esto significa que debemos esforzarnos por vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Esto puede incluir acciones como la honestidad, la compasividad, el perdonarnos unos a otros, y así buscar ser ejemplos de integridad y rectitud en todas nuestras relaciones y también nuestras actividades. Hoy en día es muy difícil distinguir la iglesia del mundo. Es muy difícil. Es muy difícil distinguir la iglesia del mundo. Sencillamente porque el mundo ha ganado terreno dentro de la iglesia. Ha ganado. Cuando Cristo fue arrestado, primeramente fue llevado a la casa de Anás
suegro de Caifás. Y había una muchedumbre, evidentemente. Y una de las criadas, una de las mujeres dice: yo le conozco a ese estaba con él, refiriéndose a Pedro. Y Pedro lo niega. Pedro lo niega. Ahora, ¿por qué la criada dijo eso? Porque había una marcada diferencia del que seguía genuinamente a Cristo. Había una marcada diferencia de los que seguían a Cristo. Y hoy ocurre lo mismo. Con nuestras propias vidas ocurre lo mismo. Las personas saben: ah, no, ese es cristiano, ese va a la iglesia. O en el peor de los casos, fulano de tal, ¡ah! Si voy a hacer como ese, mejor no voy a la iglesia. Vivir en santidad. Fuimos escogidos, adoptados, para estar en este mundo, siendo santos y sin mancha delante de Él. Número 2, buscar una relación íntima con Dios. Buscar una relación íntima con Dios. Entender que fuimos predestinados para una relación íntima con Dios nos invita a profundizar nuestra comunión con Él. Esto puede practicarse a través de la oración diaria, la meditación y reflexión en la palabra de Dios, en la adoración, en la congregación, tanto en privado como en la comunidad cristiana de fe. Al acercarnos a Dios, experimentamos su amor y propósito de manera más clara y significativa. Entonces, debemos indefectiblemente buscar una relación íntima con Dios. Una tercera aplicación: aceptar y vivir en la gracia de Dios. El versículo 6 menciona alabanza de la gloria de su gracia. Esto nos llama a vivir con un profundo sentido de gratitud por la gracia inmerecida que hemos recibido. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, decía Pablo en Romanos 12, los primeros versículos. Una cuarta aplicación: compartir la esperanza de nuestra adopción divina. La idea de que hemos sido adoptados como hijos de Dios debería llenarnos de un sentido de identidad y propósito. Podemos compartir esta esperanza con otros, tanto a través de nuestras palabras y principalmente con nuestras acciones. Como decía Spurgeon, la Biblia que muchos van a llegar a leer es tu propia vida. ¿Y cuánta verdad? Si hacemos llegar a nuestros vecinos o a los que no conocen un cuaderno en donde diga: cítame cómo es el pastor Filippini, ¿qué habría en ese cuaderno? ¿Qué habría? O peor aún, en el buen sentido de la palabra, peor aún, si Cristo Jesús estuviese ahora físicamente aquí y empiece a anotar cada uno de nuestros nombres y debajo de cómo somos, y deja el cuaderno aquí y luego se va, ¿qué encontraríamos en ese cuaderno? No es solamente decir: sí, gracias Señor porque hemos sido escogidos. No es solamente decir eso, es vivir a la altura de tu llamado. Y una quinta aplicación, no he escuchado ningún amén.
establecer nuestra identidad en Cristo. La Biblia en este pasaje nos recuerda que somos hijos adoptados de Dios. Es crucial recordar que nuestra verdadera identidad está en Cristo. Y eso se va a reflejar evidentemente en nuestras acciones. Si profesamos ser cristianos, si profesamos ser seguidores genuinos de Cristo Jesús, indefectiblemente se va a notar en nuestras acciones. Si Cristo cambió mi vida internamente, queridos hermanos, queridas hermanas, eso se va a reflejar por fuera, indefectiblemente. El que es de Cristo va a reflejar ese cambio. Y si no hay cambio, pastor, si no hay cambio, en la gracia no hay punto intermedio. O sos o no sos. O sos o no sos. Sencillamente eso. En conclusión, este pasaje nos lleva a un viaje profundo, transformador a través de estas verdades eternas del amor y de la gracia de Dios. Esta elección no es un acto arbitrario, sino un reflejo de su amor eterno y el propósito divino que la Trinidad ha establecido. Nos muestra que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, una adopción que nos otorga una nueva identidad, una nueva posición en la familia de Dios. Queridos hermanos, vivamos conforme a ese llamado. Vivamos conforme a la altura del llamado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a pedir que se ponga en pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, amado Dios, gracias Señor por ese amor inmerecido que has derramado sobre nosotros. Señor, eres tan sabio que nos has escogido, nos has adoptado, nos has predestinado antes de la fundación del mundo, derribando por completo quizás algún argumento que nosotros hubiésemos expuesto. Mi Dios, gracias por ese amor maravilloso. Te pido de manera especial que sigas bendiciendo a tu iglesia. Una bendición especial sobre tu iglesia. Bendice a los hermanos, cuida de ellos, provee todo aquello que ellos necesiten, Señor. Y mi Dios, pedirte que tu Espíritu Santo siempre nos cuide, nos guarde y nos guíe principalmente hacia tus propósitos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos.